Bueno, bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre la vida emerge del océano. Muy bien. Bueno, entonces digamos que hoy hay tres temas que vamos a hablar. Vamos a hablar de dónde viene el océano a la Tierra, porque digamos, este es un planeta viable. ¿Cómo fue posible pasar de lo orgánico, de lo inorgánico al orgánico? ¿Cómo convertir la vida orgánica desde algo inorgánico? Eso es algo que no está dentro de nuestros libros de ciencia de cómo se hace. Y pues el origen de la vida tuvo origen ocurrió en el océano y tiene que ver con la entropía. Y me parece que es una pregunta que todo biólogo, microbiólogo pues debe tener muy clara, pues por lo menos saber qué van los avances de esto, cómo pueden acceder a información que hable de esto. Bueno, hay varias restricciones para tener vida. Una es la posición en la galaxia. No, yo no puedo estar muy cerca del centro de la galaxia porque hay una radiación que no va a permitir la vida, ni muy lejos del centro de la galaxia porque es muy frío. Y eso pasa también en el sistema solar. Entonces, la Tierra está en un lugar donde recibe bastante calor del Sol, pero tampoco tanto como Mercurio o Venus. Y tampoco es un planeta gigante donde es o demasiado gaseoso o demasiado congelado. Entonces, si ustedes miran, hay planetas que tienen cantidades de agua enormes, como Urano y Neptuno. Otros que esa agua está mezclada con helio y metano. Y digamos que igual todos tienen un centro rocoso. ¿Cuál fue la clave, digamos, de este planeta? Marte tiene una atmósfera casi ausente, refleja toda la radiación solar y su temperatura promedio es de menos 60 grados centígrados. Entonces, la búsqueda hemos gastado billones de dólares en buscar vida allá y no la hemos encontrado y pues la razón parece casi que obvia. Venus, por otro lado, sí tiene una atmósfera que es 97% CO2, refleja el 75% de la energía solar. Sin embargo, la temperatura promedio por su mismo gases con efecto invernadero es de 470 grados centígrados. O sea, uno puede derretir metales dentro de Venus. Mientras este planeta pues tiene una temperatura promedio de 14 grados centígrados. Es fantástico y tiene agua en 3 estados, ¿cierto?, sobre su misma superficie. Entonces yo creo que si alguna vez vemos un planeta que es así, no es que pueda tener agua, es que es el producto, no es que pueda tener vida, es el producto de la vida. La atmósfera gaseosa que tenemos fue producto de la vida. La deriva continental también, digamos, se aceleró con la aparición de la vida en la Tierra. Entonces, cuando alguien propuso la hipótesis de Galle, pues no era tan loco pensar que la biosfera pues era una cosa orgánica. Uno mira para el cielo en las noches y ve a Orión, ¿cierto? Sus 3 estrellas acá centrales, haciendo ese rombo. Pero si alguna vez pueden mirar en un microscopio una cosa que le dicen la espada. La espada es una nebulosa que en el telescopio se puede ver súper bonita. Y yo puedo atravesar esa nebulosa durante 6 años a la velocidad de la luz. Y todo es agua. Agua, pero agua que está
a una billonésima de la densidad de esta atmósfera. ¿Sí? Entonces, wow, pues hay mucha agua por ahí, pero en muy baja densidad. ¿Qué es esa nebulosa? Esa nebulosa fue lo que pasó después de que una estrella explotó y se acabó un sistema solar como este. Entonces se expande y eventualmente vuelve y se comprime y se forma otro sol. ¿Sí? Entonces, es posible que nosotros tengamos de ser el reciclaje de una cosa como una nebulosa. Y el agua estaba ahí. Entonces, ¿el agua dónde queda? El agua queda, bueno, el sistema solar se formó en menos de 200.000 años. La Tierra tiene 4.400 millones de años, y esto se formó tan solo en 200.000 años. Entonces se puede formar muy rápido. ¿Y dónde queda el agua? Bueno, el agua queda por fuera, queda más hacia afuera, queda el agua, pero esos cuerpos, digamos, que tienen agua, o cuerpos rocosos que tienen el agua dentro de la roca, pues tiende a ser capturada por los planetas más grandes, herculeanos que llaman, y uno que otro logró meterse dentro de esos embriones planetarios. ¿Sí? Pero lo más seguro es que el agua que tiene la Tierra venía en esos embriones planetarios que se fueron conglomerando. Y afortunadamente estos grandes planetas tomaron la mayoría de eso, porque si esto se convirtió en otra cosa que sería totalmente un gaseo, un gas que no permitiría la vida orgánica, o hielo que tampoco permitiría. Entonces, también, digamos, se habla de que si vamos a las partes más exteriores del sistema solar, tenemos la nube de Oort. Entonces, de allá vienen cometas. Nos han servido para estudiar cómo eran los embriones planetarios. Tienen mucha agua. El agua de planetas tan conocidos como Halley, isotópicamente es muy diferente a la que hay acá. Hace 2 años encontraron otro planeta que sí tiene el agua muy similar a la de acá. Entonces también se hablaba de que pudo haber llegado algo desde la nube de Oort que dio origen al tiempo a la Luna y parte, digamos, al agua que tiene la Tierra. Eso no deja de ser otra hipótesis. Pero digamos que el agua cuando llegó al planeta Tierra, pues el planeta era supremamente caliente, tenía una temperatura como de 300 grados centígrados y a esa temperatura llovía. O sea, era una cosa muy extraña por la presión atmosférica tan alta. Eventualmente se enfrió. Entonces localicémonos en el periodo Arreano, el Arreano, en donde la Tierra estaba cubierta por hielo, ¿cierto? Y tenía un océano líquido por debajo. La masa continental no era mayor a lo que era Australia en la época. Estos continentes fueron creciendo después, y bueno, estamos localizándonos en ese momento, y en ese periodo de verano apareció la vida en la Tierra. Bueno, datos interesantes, pues tenemos países, digamos, aquí está la Tierra, que tiene un centro metálico, pero encima del centro metálico tiene rocas, ¿sí? Entonces, al tener yo esa combinación, puedo tener una protección magnética que me va a desviar los rayos más dañinos del Sol, ¿cierto? La radiación ionizante gamma y cosas de esas, lo cual Marte no tiene. ¿Cierto? Marte recibe todo eso directamente. Y digamos que nosotros estamos tenemos entre 1 y 3% de agua, que es lo suficiente. Marte no tiene. Los que tienen más del 3%, pues se convierten en esos superplanetas en donde tampoco se puede dar la vida. Ya los astrobiólogos buscan un sistema solar, si encuentran cosas gigantescas así, pues no van a perder el tiempo tratando de pensar si tiene vida o no, y no van a buscar una cosa así más bien como la Tierra. Entonces, ahí está, ese es un artículo bien interesante. Se habla de que tener poquita agua pues, es una cosa importante también, ¿cierto? Este es un planeta más o menos desnudo, como lo llaman en ese capítulo. Entonces viene una cantidad de situaciones interesantes, y es que no solamente la posición, no solamente el tipo de sistema solar, la posición en la galaxia son importantes para que la energía no nos mate,
sino para que los elementos necesarios para que se forme la vida, ¿cierto? Tiene que haber hierro, tiene que haber fósforo, tiene que haber nitrógeno, porque el helio y el hidrógeno que se formaron en el Big Bang pues no son suficientes para la vida. Entonces tienen que haber carbono. Los elementos se formaron cuando se formó el sistema solar, e incluso algunos después cuando se formó la Tierra, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Bueno, ¿dónde se originó la vida? Vamos a hablar un poquito de una de las expediciones más importantes que han habido en el océano, que es el Challenger, ¿cierto? Por una expedición parecida a la del Beagle, que junto todos como biólogos sabemos, por la Darwin. Entonces, son expediciones que parten con 243 personas. No todas regresaron vivas, se sabía. 6 científicos, 4 años. Imagínate, es como hacer una carrera de estas. ¿Sí? Y no, hasta el momento no ha existido una expedición tan ambiciosa, es decir, con tantas estaciones, con tantos lugares. Las que hacemos ahora no son tan ambiciosas. Varios dan la vuelta a Australia, se acabó la expedición, o van a la meta del Atlántico y se acabó la expedición. Entonces, esta es increíble. Hicieron casi 500 sondeos. Entonces, para mirar la profundidad tocaba mandar una línea con un peso. Y ahí descubrieron el lugar más profundo del océano, que es el Challenger Deep, se llamaba esa estación. ¿Sí? Hablamos que quedaba en la fosa de las Marianas. Sacaron toda una enciclopedia, estos son los dibujos que hacían directamente allá. Las ilustraciones, esta es una ilustración original, es una piedra, ¿cierto? Entonces en piedra hacían como el negativo, le agregaban tinta y así la imprimían. Si usted trabaja, por ejemplo, por autocorales y va a ciertas partes del Pacífico, la publicación más reciente que usted va a obtener puede ser el Challenger, para que vean lo poco explorado que está el océano. Así se veía ese laboratorio, en el laboratorio de zoología. Así se veían los expedicionarios, la gente iba a campo con vestido, con corbatín y tal. Y era pues un velero de madera, ¿cierto? Habían los primeros datos de isolínea, de oxígeno, de minerales. Esto es una foto, por ejemplo, cuando estuvieron en Fiji, después yo les cuento una anécdota, y así se ve. Otras, por ejemplo, en Valdivia, de Alemania, estaba también al tiempo mirando otras cosas. Bueno, William Dittmar fue la primera persona que estudió qué es lo que pasa en el mar. ¿Cierto? Y se dio cuenta de que los estados iónicos del cloro, sodio, magnesio y sulfato eran supremamente estables en casi todas las estaciones del Challenger, y a eso lo llamó la salinidad. Entonces, siglos antes ya la salinidad del mar, pues viene de los ríos, ¿no? Que van lavando la superficie de la tierra y aportan minerales, ¿no? Pero entonces el mar sería progresivamente más salado, ¿sí? Entonces, desde esa época hasta hace poco, nadie sabía cómo se regula la salinidad del mar, porque en el fondo del mar no era lleno de lagos hipersalinos. Entonces, algo estaba regulando la salinidad del mar y no sabíamos qué era. Entonces, todo depende de uno de los ambientes más importantes que hay en la familia. ¿Qué es esto? So right now we're at a depth of 3,275 meters. Incredible black smoker hydrothermal vent chimney. That black fluid coming out there is likely between 300 and 400 degrees centigrade. These ecosystems are literally islands or oases amongst what is, I mean, it's really cliche and not a desert, but relatively islands of abundant fauna, islands of life in what is a usually desert-like deep sea floor.
30-meter high. Bueno, esto se descubrió casi 10 años después de que el hombre estuvo en la luna. ¿Sí? Y en ese ambiente que se llama una fuente hidrotermal, ustedes han hablado de la tectónica, han escuchado hablar de la tectónica de placas, ¿no? Entonces hay lugares donde la corteza se separa. ¿Sí? No es que en ese lugar no es un volcán. ¿Sí? Simplemente el magma está muy cerca de la corteza terrestre, muy cerca. Y al irse abriendo, se forman nuevos minerales ahí que no dejan que el magma salga. Y esos nuevos minerales están formando una cantidad de nuevas rocas a grandes temperaturas. Entonces, digamos, si ustedes ven, la superficie de la roca tiene 100 grados. Si usted va entrando rápidamente, llega casi hasta 300. Y el pedazo de roca que está en contacto con los depósitos de magma está a 1200 grados centígrados. ¿Sí? Una pérdida neta de calor de la Tierra del 10% ocurre en este lugar. O sea, la Tierra tiene una pérdida de calor, ¿cierto? Pero de su calor interno, el 10% se pierde en la fuente hidrotermal. Entonces, no es cualquier pérdida de calor trivial. Y, digamos, dentro de estas fuentes hidrotermales hay dos tipos. Están las fumarolas negras, donde yo tengo es decir, el agua penetra por los poros de la corteza, ¿sí? Se calienta y vuelve y sale. Hay convección constantemente. ¿Sí? Las fumarolas negras está saliendo el agua a 500 grados. Claro. Pero hay unas que se llaman fumarolas blancas, que están cerca, están asociadas como a montañas que habían ahí, y en esas fumarolas blancas el agua sale de 80 a 200 grados. Entonces, ahí, digamos, es más interesante en términos de abiogénesis hablar de ese sitio, pero solo conocemos uno de esas fumarolas blancas en todo el mundo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando cuando pasa eso? Pues bueno, aquí está este diagrama bien interesante. Yo tengo la zona de reacción, yo tengo el magma no muy lejos, aquí no sale magma. O sea, eso es bien importante, esto no es un volcán. Esto es simplemente la interacción de lo que hay en la corteza con calor, ¿sí? Entonces, el agua entra por esos poros, es descargada, ¿sí? Y obviamente, en el sitio donde se está separando las dos placas, se está generando un proceso que se llama serpentinización. Es que la corteza se está volviendo de nuevas rocas ricas en metales, en hierro, en níquel y en otro. Bueno, resulta que al entrar el agua de mar, ¿cierto?, a la zona de reacción, hay una formación de agua hipersalada. Entonces, ahí debajo, ahí encima de ese calor, se forma un lago hipersalado, ¿sí? Entonces, para allá se va el exceso de sal que hay en la Tierra, ¿sí? En esa zona. Si ustedes miran, por ejemplo, los yacimientos, los lagos salados de Bolivia, que tienen mucho litio, allá se formaron, ¿sí? En esa zona, en algún momento. Como esa montaña es un levantamiento del fondo marino, allá se formaron. Entonces, bueno, ya sabemos qué regula la salinidad del mar, dónde se regula, y ahí parece que también ocurrió el origen de la vida. Entonces, vean esta maravilla. Se entra agua de mar, se calienta. ¿Qué pasa cuando usted mete una bolsa de té en un vaso de agua fría? Muy poco, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted lo mete en agua caliente? ¡Bum! Reacciona, ¿cierto? Entonces, mírelo, se convierte en un líquido alcalino, por ahí de un pH de 10, con cantidad de metales, cantidad de cosas que salen ahí, ¿sí? Y hay un gradiente, dependiendo de la temperatura, se producen otras cosas.
Se produce más o menos como unas 30 sustancias nuevas, ¿sí? Y esto se enfrenta con un océano ácido, ¿cierto? Que tiene CO2, que tiene otras cosas. Y se genera inmediatamente un gradiente de oxidorreducción entre pH 6 a pH 10 y temperaturas de 0 grados, en este caso 350 grados, o las fumarolas blancas hasta 80 grados centígrados. ¿Cómo creíamos que se originó la vida? Yo me acuerdo que en el colegio me ponían una película en blanco y negro donde salía este señor que se llama el famoso experimento de Miller y Urey. Entonces, Oparin y Haldane decían que había un caldo primigenio, pero ellos imaginaban que el océano que era impactado por rayos y que tenía amonio y que tenía otras cosas, ahí esa interacción atmósfera-océano generaba sustancias que dieron origen a la vida. Esa es la teoría de Haldane y Oparin. Y acá en estos matraces y en estas cosas, ellos quisieron recrear eso, ¿sí? Y digamos que el experimento, para lo que ellos quisieron, pues funcionó. Entonces tenían un líquido que tenía agua, amoníaco, metano, CO2, rayos, ¿cierto? Y una especie de calor. Entonces en el video uno mostraban el experimento para 2 días después y se veía todo como ennegrecido, muy extraño, así. Y los mares así con corbata y con lápices acá con gomina, gafas gruesas, era interesante. Y bueno, se produjeron aminoácidos y otras sustancias orgánicas. Eso fue muy celebrado por los años 60, 50, como uy, digo, la vida se formó así, sí. Pero creían que era como en la superficie del mar por los rayos y no sé qué. Pues, digamos, ese era un error. Esto es como decir la mar, ver dónde ocurrió la vida de verdad. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que se sabe del pasado. La nueva pregunta, la gran pregunta de la vida es cómo la fuente de carbono era CO2. ¿Cómo se logró reducir CO2 en productos orgánicos? ¿Quién sabe acá? ¿No? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Sí? La gran pregunta no es el ADN, no, esa es la pregunta. Porque de ahí tenemos que partir de evolución química primero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evoluciona la química inorgánica en orgánica? Entonces, bueno, hay experimentos, los voy a mostrar simplemente para que sepan, que se llaman los jardines químicos. Entonces, si yo trato de recrear un ambiente parecido al de las fuentes hidrotermales, es decir, pongo una corteza con los minerales que tiene la corteza terrestre y le bombeo agua caliente para que pase una especie de serpentinización artificial, yo logro recrear un pequeño tubo parecido al de una fuente hidrotermal, ¿sí? Y ahí se han hecho algunos experimentos. Entonces, aquí hay un elemento fundamental que es el hierro, ¿sí? Sin el hierro, yo les puedo decir que no habría vida en este planeta. El hierro tiene, digamos, dependiendo del potencial de oxidorreacción que esté, puede aceptar o donar desde 2 electrones y es un átomo muy estable, ¿cierto? Es muy estable. Entonces, lo que se sabe es que en esa superficie que se forma de hierro, los jardines químicos de estos experimentos, de estos nuevos experimentos, parecidos a los de Miller, se ha notado que hay catalización de reacciones por el hierro que está dentro del agua. ¿Sí? Entonces dijeron, uy, por ahí es la cosa, ¿cierto? Por ahí es la cosa. Entonces, digamos que la gran pregunta nuestra es ver cómo puedo yo utilizar un flujo de electrones desde afuera de una célula hasta la parte de adentro, ¿cierto? Para la producción, digamos, de ATP. ¿Sí? Esa es la quimiosíntesis. ¿Sí? Eso hoy en día yo encuentro bacterias que hacen eso. ¿Sí? Y yo veo, por ejemplo, algunos casos celulares que ahorita los voy a explicar en detalle, ¿cierto? Donde algo así parecido ocurre.
Y lo otro es que en las fuentes hidrotermales yo tengo esos minerales, esos sulfuros férricos, ¿cierto? Que me sirven para catalizar de alguna forma CO2 y generar, por ejemplo, ácido fórmico. ¿Qué puedo hacer yo con una cosa como esta? Puedo hacer una membrana celular, por ejemplo. Entonces, uy, ahí como que, wow, esto es interesante. Y las fuentes hidrotermales pues, van a hacer un flujo de electrones de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se origina la vida en las fuentes hidrotermales? Como les dije, pues este es un esbozo de algo que está todavía por entenderse, pero es fascinante tratar de entenderlo. Entonces, bueno, yo tengo acá el fluido alcalino hidrotermal, ¿cierto? Tengo una pared inorgánica y la idea es que eventualmente por los poros voy a tener ese flujo, un gradiente de protones a lo largo de una pequeña barrera porosa, ¿cierto? ¿Cómo son las primeras células que existieron, lo que llaman Luca, tuvo que ser autotrófico, ¿cierto? El que se alimentaba. Y era clave que tenía que tener una bomba de electrones parecida a la que puse acá, con una bomba de electrones en el citoplasma, ¿cierto? Entonces, digamos, para pasar del citoplasma a la parte externa. Entonces, digamos que las condiciones que pudo tener la fuente hidrotermal, ¿sí? El primer organismo vivo tuvo que tener eso, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es una membrana de 2 capas de un fosfolípido que partió de una sustancia que pudo haber existido ahí. Eso ya se ha recreado en experimentos. Y de esta forma, digamos, ocurre la percolación, lo llaman la percolación, en donde yo tengo como catalizador estos sulfuros férricos, ¿cierto? Tengo ese líquido alcalino y tengo ese paso de electrones, y acá sobre la superficie tengo estas sustancias, ¿cierto? Que me están produciendo sustancias orgánicas, por primera vez, que parten, digamos, del CO2. ¿Cómo pudo ser un precursor de la vida? Pudo haber utilizado, esta es una primera protomembrana, ¿cierto? De algo que no es viva, no es vivo, sino simplemente es una membrana que se originó, que adquirió, digamos, este metal para hacer reacciones y que pudo involucrar CO2 y convertirlo en una molécula orgánica de carbono. ¿Sí? Entonces es como el paso intermedio, y eventualmente en unas células yo tengo también los minerales catalizadores, y aquí aparece algo muy importante: ferredoxina. Ferredoxina, digamos, es como el eslabón se está formando material orgánico de la superficie de la fuente hidrotermal a una célula. Entonces yo me voy a llevar ese catalizador original, pero es ferredoxina, ¿sí? Es ferredoxina que también pasa de un estado de oxidado y reducido, y él es el que me va a ayudar a utilizar la bomba de hidrógeno de electrones, ¿cierto? Para yo poder trabajar el CO2. Obviamente, dentro de una célula actualmente se necesitan cofactores y otras cosas, ¿sí? Y entender, digamos, cómo se dio ese paso es más difícil. Entonces, ¿cómo tuvo que ser la cuestión? Luca tuvo que tener al menos dos bombas de electrones, una que se llama H, que le llaman H, y la otra es la con la que se produce el ATP. En H es donde está la ferredoxina, y la ferredoxina puede convertir el CO2, ya sea, por ejemplo, en metilo, en acetato o en metano, ¿sí? Entonces,
parece que no existió un solo Lucas, sino dos Lucas al tiempo. Eso es una de las cosas más interesantes que hay. Acá vemos las arqueas metanogénicas, ¿sí? Arqueas autotróficas, que de hecho algunas todavía viven en fuentes hidrotermales, que liberan metano, ¿cierto? Como parte de su proceso de producción de ATP, liberan metano. Y tengo bacterias acetanogénicas que producen acetato, así, sí, acetato. ¿Qué hicieron ellas? Pues ellas tienen la ferredoxina, todavía tienen la ferredoxina, ¿sí? Entonces, bueno, ¿será que el hierro es el precursor de todo el manejo que tenemos energético? Bueno, ¿qué tienen las bacterias que nitrifican nitrógeno atmosférico para poder utilizar, para poder convertirlo en nitrato nítrico de amonio? Hierro. Que tienen el citocromo y otras proteínas para poder hacer oxidación fosforilativa. Hierro. Que tienen la hemoglobina. Hierro. ¿Sí? Bueno, todo eso nació allá en el mar. Esta publicación de Soho en la astrobiología es bastante interesante para entender esto. Se los voy a enviar. Esto es una abrebocas de esa parte. En Nature, en el 2008, también da una revisión también y muestra exactamente lo mismo. Entonces, 5 factores, como puede producirse en la fuente hidrotermal algunas sustancias químicas, orgánicas, cómo se hace la cetogénesis o el metanogénesis. Entonces, pues fueron 2 tipos de formas de utilizar el CO2 como fuente de carbono para el carbono orgánico. Y lo curioso es que pues, arquea y bacteria tienen membranas muy diferentes, pero membranas, una basada en ésteres y otra en éteres y en otros tipos de ácidos grasos. Esos son isoprenoides y las bacterias sí en ácidos grasos. Nosotros tenemos, los eucariotes pueden tener cosas que tienen los dos, curiosamente, ¿sí? Y bueno, ¿por qué se pudieron seleccionar 2 tipos de células en un mismo origen de la vida? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, es el origen de la vida fruto de la evolución química. Entonces, ahora vamos a hablar de una teoría muy interesante, digamos, que le ayuda a uno como a entender que esto tiene sentido. Y es una teoría que engloba a la teoría evolutiva de Darwin. ¿Sí? Es decir, si yo quiero poner si yo le estoy diciendo que la biogénesis ocurrió por una selección de reacciones químicas, eso tiene que ir más allá de la selección natural de los individuos. Pero no puede descartar. Tiene que también funcionar para la selección natural. ¿Sí? Entonces, tienen que ver con la entropía. En estas 2 fotos, ¿dónde hay más entropía? ¿La izquierda o la derecha? Izquierda, ¿cierto? Entonces, la entropía es la vida está atada a la termodinámica. ¿Cierto? Yo tengo un café caliente y la dirección de ese café caliente es enfriarse. ¿Sí? Y el tiempo va en esa dirección. ¿Sí? Nosotros, si no tomamos oxígeno, si no estamos tratando de mantenernos calientes, pues tendemos a ser material termodinámicamente estable, ¿cierto? Inorgánico. Entonces, termodinámicamente, y eso lo dijo Schrödinger, digamos, fue el primero que mencionó eso. La vida es un estado de la materia que trata de disipar el calor de una manera óptima para alejarse de la entropía. ¿Sí? Tiene como sentido. Entonces, muy baja entropía en el hielo, alta entropía en el hielo derretido, ¿cierto? Baja entropía en unas moléculas organizadas, mucha entropía en unas moléculas desorganizadas, pero esa es la tendencia que hay en el universo. ¿Sí?
La vida es la tendencia opuesta termodinámica de lo que hay en el universo. ¿Sí? Jeremy England, cuando era profesor en MIT, este libro es del 2020. ¿Sí? Él dice cómo la termodinámica explica el origen de las cosas vivas. Pero él no solo se pone a hablar de las cosas vivas, nosotros tenemos una biología basada en cosas vivas, no una biología de cosas inertes, cosas vivas. ¿Sí? Resulta que si usted tiene una fuente de energía que está organizando ciertas moléculas o ciertos cristales, dependiendo de la fuente de energía, ese cristal va a tener una forma u otra. ¿Sí? Entonces, cualquier molécula que pasa por energía tiende a disipar el calor de cierta manera. ¿Sí? Y los que lo disipan de la mejor manera tienden a seleccionarse también. Ese es el cuento de esa teoría. ¿Sí? Entonces, él habla de que, es cierto, si usted está expuesto a energía y la materia va a cambiar de varias formas. ¿Sí? Por eso es que yo pude tener algo como arquea y algo como bacteria al tiempo incluso. Porque ambas eran unas formas óptimas de disipar la energía y utilizar ese flujo de electrones. Obviamente, la vida viene en un ambiente que es lo que llaman exergónico. ¿Sí? Es una fuente hidrotermal, eso es calor, flujo de electricidad todo el tiempo. Entonces, hay un exceso de energía libre. ¿Sí? Que si moléculas que estaban por ahí pueden aprovecharlas para seguir formándose y replicándose, pues eso se selecciona también. Así no sea necesariamente un ser vivo. ¿Sí? Y obviamente la disipación de la energía, como la expresa Jeremy England, pues sigue pasando en los seres vivos. Los biólogos no hemos aprovechado esta teoría para explicar también cosas en que se hagan en la selección natural. ¿Sí? Realmente a todos los niveles tiene que haber esto. Entonces, pues, este libro es muy agradable de leer. Es un libro divulgativo. No ha sido traducido al español, pero muy agradable de leer. Dato curioso. Jeremy England, además, hoy en día es el director de inteligencia artificial de una farmacéutica que es Glaxo, bien brillante, pero además de eso es un rabino. Entonces, él en medio del libro hace correcciones con la Biblia, no sé qué. No sé qué quiere decir una declaración o algo así, sino de... O sea, es interesante, pero es como raro. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos que experimentalmente hemos logrado tener membranas, ¿cierto? Una membrana es espuma de jabón, ¿cierto? Que por un lado es hidrofóbica y por otro lado es hidrofílica. ¿Sí? Y digamos que en un ambiente exergónico, ¿cierto? La formación de muchas esferas con membranas es una forma de disipar el calor y no acabarse, no volverse, no disolverse. Bueno, volvemos al matraz de Miller. Ahí también, digamos, en una fuente hidrotermal también se pueden formar algunos precursores de los ácidos nucleicos. Esta es otra historia como para otra clase. ¿Sí? Pero si yo logro meter un ácido nucleico en un ambiente que le guste, entonces en la parte interna de esa protomembrana que puede producir ATP, pues allá se puede producir más importante. Entonces, nosotros conocemos el dogma de la biología molecular, en donde el RNA pues, es una cosa muy transitoria. El RNA es muy reactivo, tiende a doblarse sobre sí mismo, es como una cinta pegante de doble faz. El ADN es como de un solo faz, entonces se puede hacer cosas fácilmente con ADN. El ARN pues, trabaja, se dobla sobre sí mismo. En alguna época yo trabajaba con estructuras de RNA de los genes ribosomal como para
ayudar a mejorar los alineamientos del RNA. Y la manera como uno escoge cuál es la estructura secundaria posiblemente totalmente simulado es con entalpía, ¿sí? Es decir, con la estructura que requiera menor energía, ¿sí? Y claramente, digamos, responde a eso, ¿cierto? Responde a disipar el calor de la mejor forma, no a desaparecer. Entonces, bueno, en el año 2014, alguien se inventó, ¿cierto? Sintetizó un pedazo de RNA que servía como ribosima y a la vez como su propio templado, como su propio patrón, ¿sí? Y desde que tuviera como una reacción de PCR, desde que tuviera oligos por ahí sueltos y las sustancias, digamos, de un medio, seguía replicándose solo. ¿Sí? Entonces, la otra parte de la ecuación es esta, ¿cierto? Una molécula autorreplicable. Obviamente, el RNA es muy poco estable, pero eventualmente se cree que esto, digamos, fue precursor del ADN y también, digamos, de la síntesis del ADN, ¿no? Digamos, esto es 2014, vamos en una cosita así grande, pero, digamos, esa es la otra parte de la ecuación del origen de la vida. Fuimos a la Luna en 1969, inventamos los computadores, inventamos cantidad de cosas, pusimos a más de 2.000 personas a trabajar solamente en ese proyecto. Y 9 años después descubrimos el sitio donde se originó la vida. ¿Sí? Hay una ceguera oceánica, ¿cierto? Incluso el interés sobre el origen de la vida en esta Tierra es menor que el origen de la vida en un satélite de Júpiter o en Marte o algo así. Mientras acá todavía nos falta muchísimo por entender. Entender cómo se hizo el origen de la vida, pues me parece que es un salto para muchísimas cosas en la tecnología. Pueden imaginarse poder uno sintetizar cosas de cero, con su membrana, como queramos que se formen. Me parece increíble. Y pues yo creo que es un avance al entendimiento enorme. Es un avance tan grande como el avance de conocer el origen del universo, Big Bang, ¿cierto? ¿Qué me encanta a mí el origen de la vida? Pues que ocurrió en el océano, ¿cierto? Que ocurrió en este sitio. Hoy en día, si ustedes van en 1977, cuando llegaron los oceanógrafos, estos fueron los Galápagos que se descubrió, pues, uy, ahí está el calor, y ahí se ven vivos. De pronto son los seres vivos más primitivos que hay, ¿quién sabe qué? Entonces sacaron, no, pero eran poliquetos, eran moluscos, entonces una ostra como así grande, la abrieron. ¿Qué pasó con esta ostra? Tiene boca, tiene sistema digestivo, tiene hígado, tiene ano, tiene intestino, es como una gelatina toda. Bueno, sí, y lo mismo el gusano. Entonces, a eso lo llamaron el trofosoma. Entonces, era un tejido lleno de estas bacterias metanogénicas, ¿sí? Y la hemoglobina, era tan afín tanto al oxígeno como a sustancias, digamos, iónicas que están en la fuente hidrotermal. Pero lo que hacía era llevarle todo eso, ciertos iones de sulfuro y todo eso a las bacterias, y las bacterias pues producían energía para, ¿sí? Entonces era una colonización secundaria, no es que se hayan formado ahí, es un molusco que llegó, estableció colonización secundaria con esas bacterias, pero esas bacterias son del linaje que dio origen a la vida, ¿sí? Que están ahí todavía. ¿Dónde está ese ambiente? En esos lugares en rojo. En amarillo no son confirmados, pero donde creemos que ocurrió son las fumarolas blancas, no tan calientes,
químicamente más ricas, solo se ha descubierto una, se llama los sí. Increíble, ¿no? O sea, deberíamos estar enfocados en encontrar más fumarolas blancas en otro lado. Creemos que por aquí, por la cordillera de Malpelo, tenemos incluso cerca de San Andrés, podemos tener también. Y bueno, tenemos ya la misión de encontrar más fumarolas blancas, pero pues el ambiente es un ambiente espectacular. Entonces, digamos, como para hacer un resumen, los minerales, al mezclarse con agua caliente, impulsados por la temperatura del centro de la Tierra, sin mezclarse con ella, pues generan ese fluido alcalino que genera un flujo de electrones por poros, ¿cierto? La corteza se convierte en una membrana, donde hay movimiento microscópico, donde hay una superficie en el momento donde se encuentra, donde se genera esa interacción de óxido-reducción, encuentra hierro. Hierro que puede cambiar, que puede oxidarse y reducirse, porque tiene las dos, tiene el potencial a un lado y al otro. Y ese catalizador puede formar las sustancias que forman las membranas, incluso otros compuestos orgánicos, y digamos que ese fue supuestamente el origen de todo. Nosotros en cada célula llevamos un pedacito de lo que pasó ahí. Llevamos el hierro, ¿cierto? Nosotros no hacemos nada sin hierro. Tenemos cantidades de enzimas, de proteínas, cosas muy sofisticadas, pero el hierro sigue siendo ese donante, receptor de electrones. Entonces, pues bueno, se sigue trabajando muchísimo en gente que ya está llamando electricidad, el origen de la vida por electricidad, otros lo llaman así, ¿cierto? Una cinética de calor, frío, alcalino, ácido, y hay CO2, no se necesita nada más. Bueno, miren lo interesante. Pues en el ADA, ¿no? ¿Cierto? Hace 4.000 millones de años, donde empezó, digamos, estas primeras células metanogénicas o cetanogénicas, teníamos en el océano una cantidad enorme de hierro, ¿cierto? Posiblemente las fuentes hidrotermales eran muy comunes, y el oxígeno estaba oxidado, ¿cierto? No había oxígeno. Eventualmente empieza a aparecer organismos autotróficos que liberan oxígeno, ¿sí? Disminuye la cantidad de hierro en los océanos, y más o menos hace 1.000 millones de años empiezan a subir los niveles de oxígeno y empiezan a sofisticarse los tipos de fotosíntesis. Bueno, adivinen dónde apareció la fotosíntesis, en las fuentes hidrotermales. Allá hay 100 veces menos luz, pero hay luz, ¿cierto? Hay una energía térmica, ¿cierto? Que algunas de estas células, por ejemplo, lo que llaman bacterias púrpuras, ellas empezaron a utilizar los fotones también para hacer café. Y utilizaban cobaltamina, y esto se hacía como una especie de fotosíntesis en ausencia de oxígeno. Eventualmente, digamos, este sistema encontró una fuente de energía mucho más poderosa. Se dividieron los centros de reacción, que vinieron a dar origen al fotosistema 1 y 2, y de ahí pues ya podemos tener una libertad, ¿sí? Generar atmósfera y generar la vida, digamos, que conocemos hoy en día. Pero esto salió de la fuente hidrotermal, ¿sí? Ahí también salió la fuente. ¿Sí? Entonces, lección: la vida emerge del océano, de las fuentes hidrotermales, ¿sí? Y todavía llevamos el recuerdo de esas primeras membranas que utilizaban como bombas de electrones y como catalizadores. Por eso nuestra sangre es de color rojo, viene desde allá. Entonces, mucho después de esto,
Mucho después de esto, después de la primera vida celular autotrófica, de la fotosíntesis anoxigénica, de las primeras cianobacterias, digamos, que empezaron a tener dos centros de reacción, pues aparecen 2.000 millones de años después, la vida eucariota. Y la vida eucariota, pues también hace uso de los mismos sistemas que aparecieron acá. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Pues pasarle la lente de que de organismos que disipan el calor de la mejor forma posible, ¿sí? De la termodinámica. Y bueno, eventualmente pues, llegamos al último billón de años, en donde pues eventualmente aparecimos nosotros. Aparece la vida y el océano sigue así. Empiezan a aparecer los primeros organismos multicelulares y hacen que esto cambie. Y eso es lo que vamos a ver después de San Juan. Entonces, muchas gracias y muchas gracias al público que se ha conectado con nosotros. ¿Listo? Ya voy a aprender. Muchas gracias, doctor Juan. Un segundito, voy a hacer un enfoque aquí. Hola, profe. Bueno, disculpe un minutico. ¿Cómo le fue? Mira. Bueno, profe, para nosotros, desde Cartagena, Universidad Rafael Núñez, agradecerles esta clase espejo a todos los muchachos, pues aprender sobre el origen de la vida. Aquí estoy con todos ellos y bueno, esperamos que podamos tener un próximo encuentro en el que podamos hacer también ese intercambio de saberes, hoy aprendiendo pues todo lo relacionado con el origen. Bueno, vamos a dar un saludo aquí también que hay grabado. Eso, ahí intégrenos con los muchachos. No, no sean tímidos. Por favor. Chao. Listo, un saludo y bueno, esperamos encontrarnos pronto en un nuevo encuentro, doctor Juan. Claro que sí. Saluda ahí a los muchachos, saluden. Claro, claro que sí. Bueno, buen día.